la segunda parte del presente continuo y hoy vamos a aprender a formar oraciones negativas y preguntas. ¿Ready? Let's start. To begin with, we are going to revise a little bit the structure of the present continuous. ¿Cómo se formaba? ¿Cómo era la estructura del presente continuo? Vamos a repasar un poquito eso. Y vamos a partir de 3 oraciones afirmativas y luego las vamos a transformar en oraciones negativas y en preguntas para que ustedes entiendan cómo es el mecanismo para negar y preguntar en este tipo de verbo. La primera oración es I'm recording a video. I'm recording a video. Yo estoy grabando un video. La segunda oración es My husband is working. My husband is working. Mi esposo está trabajando. La tercera oración, My children are sleeping. My children are sleeping. Mis chicos, mis hijos están durmiendo. Bien, prestando atención a estas oraciones, recordamos la estructura del presente continuo, que era el sujeto, el verbo to be y el verbo con ing. ¿Sí? Para nosotros formar oraciones negativas de estas 3, tenemos que cambiar solamente uno de esos elementos, que es el verbo to be. Negamos el verbo to be y ahí estamos negando toda la oración. Entonces, la primera oración me va a quedar I'm not recording a video. I'm not recording a video. Yo no estoy grabando un video. I'm not or I am not. Fíjense que podemos contraer el verbo to be o lo podemos utilizar de forma completa, pero obviamente que es más natural hacerlo de la forma contraída. La segunda oración, My husband is not working or my husband isn't working. La tercera, My children aren't sleeping. My children aren't sleeping or my children are not sleeping. Bien, ahora que ya tenemos las oraciones negativas, pasamos a las preguntas. How to form yes-no questions. Para las yes-no questions vamos a usar lo que se llama inversion. Usamos la inversión de los elementos de la estructura. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar el verbo to be al comienzo de la pregunta. Entonces, la primera oración, que era I'm recording a video, me va a quedar Am I recording a video? O cambiando el sujeto sería Are you recording a video? La segunda oración, My husband is working, va a quedar Is my husband working? Is my husband working? ¿Está mi esposo trabajando? Y acá tenemos 2 opciones para responder, afirmativo o negativo. La respuesta afirmativa quedaría Yes, he is. Yes, he is. Or No, he isn't. No, he isn't. Entonces, fíjense que tenemos yes or no, coma. Después tenemos el pronombre, en este caso he va a reemplazar a my husband. Y luego el verbo to be va a coincidir con la respuesta. Si la respuesta es yes, el verbo to be va a estar en afirmativo, y si la respuesta es no, el verbo to be va a estar en su forma negativa. Okay, the last sentence we had was my children are sleeping. En pregunta me va a quedar Are my children sleeping? Are my children sleeping? Yes, they are. Or no, they aren't. They es el pronombre que va a reemplazar a my children. Good. And finally, we have to see WH questions. ¿Cómo formamos las preguntas con WH? Que son las preguntas que nos piden información. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Si tenemos la siguiente oración, She's studying geography. She's studying geography. Ella está estudiando geografía. Quiero saber qué está estudiando. Entonces voy a preguntar, What
is she studying? What is she studying? She's studying geography. Para formar las preguntas con WH en presente continuo necesitamos la palabra con WH primero, luego necesitamos el verbo to be, what, is, luego seguimos con el sujeto she y por último utilizamos el verbo principal que es el verbo con ing. What is she studying? Esa sería la estructura para formular preguntas en presente continuo. Preguntas con WH. Veamos otro ejemplo. They are running because they are late. They are running because they are late. Ellos están corriendo porque llegan tarde. Why are they running? Why are they running? ¿Por qué están ellos corriendo? Because they are late. Porque llegan tarde. Otra vez tenemos why, que es la palabra con WH, are, el verbo to be, they, el sujeto, y finalizamos con el verbo con ing. Hacemos un resumen para finalizar. Para armar oraciones negativas en presente continuo, lo que tenemos que negar es el verbo to be. El verbo to be pasa de su forma afirmativa a su forma negativa. Am pasa a ser am not. También lo podemos contraer con el sujeto. Is pasa a ser isn't or is not. Are pasa a ser aren't or are not. Para formar preguntas, recuerden que tenemos que usar inversion. Usamos una inversión de los elementos. Pasamos el verbo to be al comienzo. Y por último, para formular WH questions, preguntas con WH, hacemos la misma inversión y adelante colocamos la palabrita con WH. What, where, when, why, how, etc. Bueno, eso es todo por hoy. See you next video and remember to click like and subscribe. Goodbye.